Voy a hablar de varios conceptos, de su definición, bueno, de la etimología, como poner un ejemplo de una mujer dentro del ámbito de las ciencias, como zoóloga, en Estados Unidos, que fue muy importante. Que por cierto, en las Navidades, el día 26 de diciembre de 1985, se cumplieron 40 años de su fallecimiento y fue una de las zoólogas femeninas, es decir, de las mujeres más importantes dentro de la propia historia del siglo pasado. El derrotismo es la actitud de pesimismo, desánimo, desconfianza respecto a las propias posibilidades de éxito o victoria en una empresa, conflicto que incluso también puede perjudicar a lo individual, que es a la persona, cómo actúe. En un contexto militar o político, el derrotismo es una tendencia a propagar la idea de que la derrota es inevitable, aceptándola sin luchar. Se considera una actitud que debilita la moral propia y beneficia al adversario. La etimología proviene de la palabra derrota, aunque a su vez viene del francés de dirot, que significa desorden o huida, y el sufijoísmo, todo lo que termina en ismo son doctrinas, tendencias o actitudes. El defendismo o defensismo, a menudo usado en la forma de defensismo revolucionario, simplemente defensa de la patria, se refiere a la postura que apoya la defensa del propio país o la participación en la guerra, generalmente bajo un argumento de proteger a la nación eh, frente a un agresor, por ejemplo. La etimología deriva del latín, viene de defensa, del latín defensa, del verbo participio defendere, que significa proteger o repeler, que sería protección del país, y el sufijoísmo es doctrina o tendencia, por lo tanto, es la ideología o actitud de defensa. Por ejemplo, el defendismo se pudo utilizar mucho en las dos guerras mundiales, sobre todo la Primera Guerra Mundial, porque los países se veían atacados y tenían miedo a que estallase un conflicto. Y el conflicto ya vino desde 1900. Lo comento yo siendo historiador. Todo lo que vino del último tercio del siglo XIX, la guerra entre Francia y Prusia, la derrota francesa, la caída de la dinastía Bonaparte en Francia, la aparición de la Tercera República. Hoy en día Francia es una república, hay un jefe del Estado, presidente, todo. Y a partir de ahí, en 1900, hubo bueno, pues también la propaganda francesa, alemana, que había muchas tensiones. Francia y Alemania en aquel momento no tenían las mejores relaciones diplomáticas, políticas y militares. Gran Bretaña también tenía mayor cercanía con Francia por la relación. Y hoy en día, pues ya la relación Francia y Alemania es totalmente distinta. Es casi un muro en el cual hoy en día pues, se va uniendo otro país más, Italia, más países incluso del sur se están acercando sobre todo a ese postulado alemán o germano-francés que viene pues, sobre todo porque ellos fueron los creadores, junto con Italia y los países del Benelux, de lo que hoy en día es la Unión Europea. Diane Fossey fue zoóloga estadounidense, reconocida por su labor científica y conservacionista con los gorilas de las montañas Virunga, que se encuentran en Ruanda y en la República Democrática del Congo, y fue una figura destacada e importantísima en el ámbito de las ciencias en Estados Unidos, en la cultura anglosajona, y dejó, bueno, también huella en el ámbito literario, se diría, o en científico, en obras, como son una de sus obras, Gorilas en la niebla, de 1983, y en inglés es Gorillas in the Mix, que es, bueno, pues, como se la conoce, que luego se tradujo al castellano, al español, y a partir de ahí, bueno, pues fue una de las principales científicas. Desgraciadamente murió muy joven y se han cumplido en diciembre, el día 26, como he dicho, 40 años de su fallecimiento. El derrotismo revolucionario es una táctica política marxista popularizada por Lenin durante la Primera Guerra Mundial que sostiene que el proletariado debe trabajar por la derrota de su propio gobierno en una guerra imperialista, que transforma la guerra entre naciones en una guerra civil, con el objetivo prácticamente, que es la teoría marxista, es romper el capitalismo y lograr la revolución. Cuando Marx ya lo dejó en el siglo XIX, la huella de su pensamiento junto con Engels, vieron que el capitalismo era el mayor desastre para ellos. Y nada, la explicación siendo historiador es que, claro, es verdad que había desigualdades, pero el marxismo lo veía como una manera de decir que hay que romper, llevar a cabo la revolución del proletariado, cambiar el sistema y cambiar de un sistema capitalista a un sistema comunista, socialista,
Porque incluso hasta los propios socialistas, como Owen, mm, eran hasta criticados. Es decir, el socialismo utópico, en la figura que he nombrado, era hasta criticado por los marxistas porque ellos decían cosas muy bonitas, criticaban al capitalismo, todo el socialismo utópico, pero luego al final los propios socialistas no hacían nada. Entonces, así es como le llamaron los propios marxistas más, es decir, que según ellos se llamaron los socialistas científicos o marxistas. Y luego, bueno, pues apareció ya lo del anarquismo, que el anarquismo era la vida en común, es vivir prácticamente y retroceder al periodo de la prehistoria. Entonces, bueno, pues al final son estructuras políticas y pensamientos que dejaron huella durante 200 años y que continúan en la actualidad. El chauvinismo social o social-chauvinismo, Lenin lo defendió como socialistas de palabra y chauvinistas de hecho, que defendían la patria en una guerra imperialista. Rosa de Luxemburgo, que fue una de las pensadoras más destacadas en el ámbito alemán y dentro del mundo del socialismo, del comunismo, se opusieron firmemente a esta postura. Es que incluso dentro de la gente ya de la propia izquierda, ya está, entre ellos tenían diferentes formas de pensar. Luego pasa, porque algunas estructuras pues puedan acabar en algún fracaso o por los egos que hay sobre todo en el ámbito político. Esto es mi opinión, pero sucede en todos. Porque claro, tanto se habla mucho de cuando Lenin murió y todo, y que incluso Trotsky podía ser elegido y que al final fue Stalin. Bueno, no se sabe muy bien ni quién fue porque Stalin tampoco era no era de la devoción mucho de Lenin, por la manera de ser que tenía los postulados Stalin. Pero bueno, al final murió en 1924 Lenin, Stalin se convirtió en el dictador, eliminó a sus principales rivales, incluso de su misma ideología como Trotsky, y así pasa que todo sucede en casi todos los lugares. Es decir, todo el mundo queremos mandar, tener ego y los demás, si nos estorban, pues los eliminamos o cualquier otra forma, por ejemplo, de pensar. Eliminarlo políticamente, más o menos matarlo políticamente, no físicamente, aunque bueno, antiguamente en el siglo XX se hacían todavía mayores barbaridades. Y el defensismo revolucionario fue una corriente pequeño burguesa que tras la Revolución Rusa de 1917 argumentaba que los obreros debían defender la nueva democracia frente a la Alemania imperialista, porque el defensismo revolucionario es como que Rusia se convirtiese pues, en ese ámbito capitalista, porque había los bolcheviques, mencheviques, estaba el Ejército Rojo, que era favorable a un concepto pues, marxista por las lecturas de Marx y Engels. eh, y luego el Ejército Blanco era la estructura de imitar el capitalismo ruso al de Occidente, que es todos los países occidentales. Quién sabe qué hubiera sucedido si a lo mejor Rusia se hubiera convertido en un país capitalista con una monarquía o sin una monarquía una república, pero bueno, como la historia que he dicho yo es totalmente ficticia y no es realidad porque Rusia pasó de una guerra civil, se convirtió en 1922 en un sistema comunista, después de la Primera Guerra Mundial se pusieron los estados tapón, Polonia, todo, Checoslovaquia, todos los países que había, y poco a poco la Unión Soviética fue absorbiendo los países bálticos, Ucrania, Bielorrusia, y hoy en día Bielorrusia es aliado de Putin, Ucrania quiere acercarse a la OTAN y a la Unión Europea, pero con las aspiraciones de una persona que tiene sus propios intereses, igual que en China, el presidente chino tiene los intereses de Taiwán, pues es imposible tener un mundo, pues a lo mejor de paz. Y yo creo que la paz en Europa es raro que exista durante por lo menos años y décadas, porque estamos retrocediendo un poco más a los conflictos que surgieron en la Guerra Fría o las dos guerras mundiales. Así que con ello finalizo, comento que soy historiador y si os ha gustado este vídeo relacionado con definiciones de conceptos políticos, de teorías, la etimología, la definición y el ejemplo en el ámbito de la zoología de una mujer femenina, darle a like, suscribiros, comentar, repito, no es historiador y nos vemos en el próximo vídeo.